permitividad. Y pues dejamos la tarea 1 como les indiqué, dejamos tarea 2. También hay una práctica 1 que vamos a realizar y vamos a ver si podemos hacer por lo menos 5 actividades para dividir esos 20 puntos, ¿verdad? Para que no sea tan pesado en una sola tarea. Entonces creo que ahí sí nos va a dar tiempo. Y justamente creo que es antes del parcial que tenemos que hacer esa práctica. Pero bueno. Solo en circuitos creo que me faltó colocar las asignaciones. Vamos a ir colocándolas. Muy bien, entonces es importante que entendamos estos conceptos de flujo, ¿verdad? Que ya no son solo E por A o carga encerrada dividido permitividad, sino se van a seguir ampliando, ¿verdad? Cuando damos conceptos de capacitancia, se van a seguir ampliando. Entonces, tenemos este gráfico, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este gráfico? ¿O qué estamos tratando de representar acá? Pues es un conductor, ¿sí? Es el flujo eléctrico en un conductor, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el flujo eléctrico, pues lo hemos trabajado de esta forma, que es esto, ¿sí? También lo hemos trabajado o hemos dado su otra representación por medio de una integral, ¿verdad? Por medio de una integral, solo que es un pequeño diferencial porque es para cualquier tipo de superficie no conocida. Y también, por último, pues ahora le hemos trasladado como la carga. Generalmente se le llama así, si han visto ustedes el libro o han tenido la oportunidad, es carga encerrada, ¿sí? En la superficie y de permitividad del vacío. Aquí vamos entonces ahora con esta imagen. Es un conductor, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el conductor? Nos referimos a esta forma conocida que hemos estado trabajando. Este es nuestro conductor, ¿sí? Este es nuestro conductor. Por acá. Bueno, es un conductor cilíndrico, ¿verdad? Solo que aquí lo estamos partiendo a la mitad, ¿verdad? Lo hacemos aquí rápidamente. Es un conductor, pero yo lo estoy partiendo a la mitad, ¿sí? Estoy partiendo acá, de tal forma que lo que estoy observando es esta cara, ¿verdad? Cuando lo parto a la mitad, estoy observando eso, y eso que estamos observando es esto, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el conductor, ¿sí? Entonces, no lo estoy cortando tradicionalmente como lo hacemos acá, ¿verdad? Y que lo que observaba yo era la circunferencia, sino que ahora observo un rectángulo, ¿sí? Esa es la forma en que lo estamos cortando. Muy bien. Correcto, entonces eso es lo que está pasando ahorita en el conductor. Entonces, antes de borrar esto, regresamos a la diapositiva y ya sabemos entonces nosotros que este es el conductor, solo que lo cortamos de esta forma, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿por qué hablamos del flujo eléctrico en un conductor? Bueno, el conductor en este momento no tiene ninguna corriente que lo atraviesa, ¿sí? Pero sucede algo curioso. Hay un flujo externo, si ustedes se dan cuenta, es este flujo el que aparece, flujo externo, atraviesa completamente el conductor, ¿sí? Lo atraviesa completamente, ¿sí? Es decir, el flujo viene y atraviesa al conductor, de esa manera, ¿sí? ¿Cómo podríamos pensar que es el flujo? Pues debe ser, en este momento, positivo, ¿verdad? Pensemos entonces que es una carga positiva. ¿Por qué? Porque las líneas de campo eléctrico salen, ¿verdad? Se alejan de la partícula. Entonces es un flujo positivo, ¿sí? Bueno,
De esa manera, entonces, nosotros podemos decir que la dirección, en este caso de ese campo eléctrico externo, ¿verdad? Líneas de campo eléctrico van en esta dirección hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Recuerden ustedes del curso anterior las leyes de cargas y cómo se comportan las partículas de igual signo, de signo opuesto. Entonces, si este es un campo eléctrico positivo, el conductor en ese momento es neutro, ¿sí? Es decir, todas sus partículas están desalineadas, están en movimiento aleatorio y pues no hay ninguna dirección. Sin embargo, cuando sienten la presencia de este campo eléctrico, las partículas negativas del conductor sienten atracción, ¿sí? Y entonces se colocan a las afueras o en el contorno, en esta parte derecha del conductor, si lo quieren ver así. Hay atracción acá, ¿sí? Entonces lo voy a dejar un poquito más, que quede un poquito más claro. Sí, entonces está esto acá, si lo dejamos fijo. Sienten esa presencia entonces positiva y las partículas internas del conductor, que ahorita está en estado neutral, entonces experimentan atracción, ¿verdad? ¿Sí? Atracción. Bueno, sin embargo, el campo eléctrico este externo sigue atravesando el conductor, ¿sí? Viene acá, atraviesa, y cuando lo atraviesa, si se dan cuenta, cuando lo atraviesa, repele a las partículas positivas, ¿sí? Repele a estas pequeñas cargas positivas, ¿sí? Entonces se experimenta repulsión, ¿verdad? Vemos esto acá. Nuevamente detectamos entonces acá el campo positivo, si quieren verlo, ¿sí? Y acá también tenemos el positivo, ¿verdad? Porque son las partículas. Si quieren, colocamos también negativo acá. Y mejor lo colocamos acá para que se vea qué está sucediendo entonces en el conductor. Hay repulsión, entonces las partículas positivas se fueron al lado izquierdo, ¿sí? O en ese contorno, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Pues el flujo, el campo eléctrico, perdón, las líneas terminan de atravesar y salen del conductor. Bueno, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Está claro eso? No, claro, ingeniero, nítido. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa adentro? ¿Por qué ahora aparece esto? Miren. Campo eléctrico interno. ¿Por qué aparece? Bueno, yo no tengo una partícula adentro. Bueno, tengo un montón de partículas, de hecho. Pero el que estaba funcionando como externo, pues ha cumplido su función. Solo para que nosotros entendamos cómo se movieron las partículas, ¿verdad? Yo pude haber colocado un negativo y se hubiera movido de la forma contraria, ¿sí? Pero lo que sí debemos tener claro entonces, ahora en este campo interno, es lo siguiente. Recuerden ustedes cómo se comportaban las partículas, ¿sí? Y para eso sí vale la pena entonces colocar las partículas acá. Y las vamos a colocar como positivo, positivo y positivo. Y vamos a colocar acá, bueno, positivo, negativo. Bueno, creo que solo con esas dos es necesario ahorita. Y las negativas. Muy bien. Negativo, negativo. Entonces vamos a hacer con color negro. Esto no podemos olvidar cómo se comportan. Recuerden que las partículas positivas
pues sus líneas de campo van hacia afuera. Entonces acá hay repulsión. Recuerden ustedes qué pasaba acá, ¿verdad? Las líneas van hacia afuera porque se repelen, nunca se pueden unir, ¿verdad? Las líneas van de esa manera, ¿sí? Hay repulsión, entonces dibujemos solo esa parte, ¿sí? ¿Verdad? Hay repulsión ahí. Bueno, ahí que quede esta. En las otras, pues saben ustedes que una línea sale, pero las negativas ingresan, ¿sí? Entonces, observamos este fenómeno. ¿Sí? Ingresando a la carga, ¿sí? Y de este otro punto, pues, vienen acá, ¿verdad? Sale. Muy bien. Y las otras, pues, creo que tampoco hay mucho que decir, ¿verdad? Las líneas siempre son así, pero hacia adentro, ¿verdad? Porque hay repulsión. Hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Muy bien. Entonces, observen qué es lo que está pasando acá, ¿verdad? Dentro de esto, yo puedo considerar que esto es la partícula positiva, las que se alinearon, observen, y negativa. Entonces, se genera ese campo eléctrico, miren, porque son partículas. Se genera el campo eléctrico interno, porque va de más a menos, ¿sí? Va de más a menos, miren. Y entonces, por eso aparece ese campo color azul, ¿sí? Y lo voy a mover mejor acá. Aparece el campo color azul interno. No es si yo quiero que aparezca, sino voy a mover esto y lo voy a correr primero acá. ¿Sí? No es si yo quiero que aparezca, sino aparece, ¿sí? Entonces el campo interno aparece, ¿sí? En esa dirección. Bueno, sin embargo, ustedes se dan cuenta que el campo eléctrico que venía de esta fuente externa también está presente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Me da un resultado que vamos a ver ahorita. El campo eléctrico neto, ¿sí? Dentro del conductor es 0, ¿sí? Porque está el que va hacia la izquierda, si lo quieren ver así. Está el que va hacia la izquierda, que viene de la fuerza externa o de la carga externa. Y está también el que se genera internamente por la alineación de las partículas, que va hacia la derecha y es proporcional en magnitud. Entonces, cuando yo veo hacia la izquierda y a la derecha, mi campo eléctrico adentro del conductor me da 0, es decir, no existe el campo eléctrico dentro del conductor. Podemos decir que no existe, pero sabemos que sí existe, uno en una dirección y otro en la otra, se cancelan y eso me da un resultado 0. Entonces, dentro de un conductor, yo no voy a tener campo eléctrico, ¿sí? O va a ser 0, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos bien con esa parte? Sí, Sí, ingeniero, estamos bien. Muy bien, gracias. Entonces, ahora veamos qué sucede, ¿verdad? ¿Qué sucede en esta estructura? ¿Sí? Y estas estructuras las van a ver en algún momento, tal vez no todos, pero los que van para electrónica, telecomunicaciones, verán en algún momento el transformador, ¿verdad? Esta es una estructura, ahora ya no es el conductor, ¿sí? Si yo lo estoy viendo aquí, pues ya no es el conductor que teníamos, un corte transversal, ya no es ese rectángulo conductor, pero es una estructura que se utiliza en los transformadores, que si lo vemos en volumen debería ser así, ¿sí? Esta debería ser su forma, si fuera un volumen, ¿sí? Es la estructura. Sin embargo, aquí está cortado únicamente a la mitad, ¿verdad? Lo cortamos acá y observamos entonces solo esta cara, ¿sí? Bueno,
Es una estructura siempre de metal. Ya no es el conductor cilíndrico, pero es una estructura cerrada, ¿sí? Bueno. Entonces ahora supongamos que aplico yo ese campo eléctrico externo. Yo lo represento acá como una partícula, pero ustedes saben que el campo puede ser generado, si yo dijera por esta hoja de papel, que lo vimos muy brevemente la vez pasada en el curso, que yo decía que esto también podía ser carga, ¿sí? Solo que es carga superficial, porque si yo pienso en una hoja de papel tamaño carta y digo que está cargada positivamente, pues va a generar campo eléctrico, ¿verdad? Ya no es solo un electrón o un protón, ¿sí? Entonces acá solo ejemplificamos para que tengamos la noción de por qué va en esa dirección, ¿verdad? El campo eléctrico. No quiere decir que esta pequeña partícula está generando todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el campo eléctrico ahora está de este lado, ¿sí? Observen, entonces, viene, ¿sí? El campo eléctrico, pero en estas partes curvas, pues empieza a distorsionarse, ¿verdad? Porque tiene que ingresar acá, ¿verdad? Empieza a distorsionar, ¿sí? Sin embargo, el efecto va a ser acá lo mismo, miren. No están plasmadas las líneas, pero recuerden que están acá, ¿sí? Recuerden que están ahí, ¿sí? Bueno, tenemos eso entonces. En algún momento las líneas de campo, miren, van a pasar afuera del conductor, ¿sí? Al igual que acá, ¿verdad? No quiere decir que aquí no estuvieran afuera. Pero aquí solo queríamos entender que se están alineando y que el campo eléctrico dentro es cero, ¿sí? Ahora bien, aquí sí existe un vacío, ¿verdad? Ya no es todo del material, ¿sí? Bueno, van a haber líneas entonces, o campo, como dice acá, miren, perpendicular, ¿sí? Es decir, una línea de campo en algún momento va a pasar acá, ¿sí? En algún momento va a pasar la línea acá, ¿sí? Y entonces el campo eléctrico está ahí, ¿sí? Pero ustedes recuerden también las definiciones del vector de área, ¿sí? El vector de área estaría entonces en este momento acá. Entonces me da a mí como resultado un ángulo, ¿sí? Un ángulo acá de 90 grados, ¿sí? Si ustedes recuerdan, entonces, esto es campo eléctrico, este es el vector de área, ¿verdad? Normal, si quieren, coloquémoslo porque esa es su definición. Y acá tenemos el campo eléctrico, ¿verdad? Y tenemos ahí el campo eléctrico, entonces lo colocamos acá. Campo eléctrico. Ahí creo que no se ve muy bien. Más o menos ahí creo que se ve mejor. Campo eléctrico. Entonces, en esos puntos el campo eléctrico va a ser cero, ¿sí? En este otro punto, perdón, el flujo eléctrico va a ser cero también. Acá, ¿ven? Es paralelo a la superficie, pero es perpendicular al área. Muy bien, entonces vamos a tener esto acá. Ustedes saben que el flujo eléctrico, con su definición, cuando tenemos 90 grados, es E por A, coseno de 90 grados. Y ustedes saben que ese resultado me da 0, ¿sí? Entonces, en esas caras, ¿verdad? Va a terminar siendo 0, ¿sí? Va a terminar siendo 0. Ahora bien, ¿qué pasa en esta parte? Pues sucede lo mismo, miren, se realinean las partículas negativas por atracción, ¿sí?
Pero como este anillo es muy pequeño, ¿sí? Esa es la consideración. Es muy pequeño. Entonces, el campo sigue atravesando acá, miren. ¿Sí? El campo sigue atravesando. Empuja las partículas positivas y las tenemos de este lado, ¿sí? Bueno, carga neta positiva, por eso nos indican acá nuevamente. Carga negativa, ¿sí? Y si se dan cuenta, otra vez estoy en esta posición, ¿verdad? Partícula positiva y negativa. Entonces el campo va en esta dirección. Quiere decir que también tengo internamente en este vacío, ¿sí? Esta línea de campo, dando como resultado entonces mi campo eléctrico 0, ¿sí? ¿Dónde está indicado eso? Acá, miren. Campo eléctrico igual a 0, ¿sí? No es una parte sólida como en el conductor anterior, pero el efecto es el mismo, miren. Las partes positivas están acá, las partículas negativas de este lado, aunque dentro esté un vacío, ¿sí? Siempre hay una concentración de cargas, como aparece acá, miren. Siempre hay una concentración, negativas, positivas, aunque aquí haya aire ahora, que lo separa, miren, eso es lo importante de este concepto del gráfico. Aunque aquí hay aire en este momento, ¿verdad? Ustedes quieren verlo así. Aquí hay aire. Hay aire en medio de los dos, es decir, aquí hay aire. Se sigue dando el efecto, ¿verdad? El efecto como se vio en el conductor sólido. Todo esto sí es sólido, ¿verdad? Acá lo sólido solo es lo color amarillo, pero se sigue dando. ¿Eso qué me da a entender a mí? Bueno, que el campo eléctrico dentro de un conductor, aunque sea sólido, es 0. Pero también si yo tengo esta estructura, donde tenemos aire dentro, ¿sí? O que separa esas dos partes, pues el campo eléctrico es 0, ¿sí? Debemos interpretar entonces nosotros eso, ¿verdad? Campo eléctrico 0. El campo eléctrico dentro va a ser 0, ¿sí? Quiere decir que yo puedo ingresar algo ahí, aunque así fuera, pero igual no es aconsejable. Ingresamos la mano en ese vacío, pues no debería pasar nada, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no estén presentes los campos eléctricos, tanto el externo que viene como el interno que se genera por la redistribución de partículas, ¿sí? Estamos en eso. ¿Estamos bien con eso? Ingeniero, ahí estamos. Muy bien. Continuamos entonces. Tenemos este siguiente gráfico. Bueno, ahora es de una forma arbitraria. Cuando decimos arbitrario quiere decir que puede tomar cualquier forma. Ya no es el conductor cilíndrico, ya no es esta forma como estructura de arandela, ¿verdad? Cuadrada de transformador como indicamos acá, ¿sí? Ya no es esto, sino que ahora es una superficie gaussiana. Recuerden ustedes que una superficie gaussiana es una superficie imaginaria donde yo supongo que dentro hay una carga y yo quiero saber cuánto mide la carga, pero no puedo ver dentro de la superficie qué valor tiene. Entonces utilizamos ahí la ley de Gauss para determinar cuánto tenemos de flujo eléctrico, cuántas líneas de campo salen de la superficie, ¿sí? Entonces, la superficie es esta color amarillo, ¿sí? Es una superficie, ¿sí? Luego tengo una superficie gaussiana. ¿Por qué dicen gaussiana? De forma cilíndrica, pues se tomó en este caso que es cilíndrica, ¿sí? Bueno, observen que yo tengo entonces una parte adentro, ¿sí? Esta parte es interna en la superficie, ¿bien? Es decir, esto podemos decir que es adentro de, o también aplica, ¿verdad? Dentro, ¿sí? Y esta parte es adentro, ¿sí? La superficie gaussiana, es decir, imaginaria, que tenemos nosotros, es este cilindro de color morado,
¿sí? Bueno, entonces ahora viene un análisis acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Observen los términos que ya aparecen acá. ¿Tengo área? Pues ustedes saben que sí, esto es área de la superficie gaussiana, ¿verdad? Es área de un círculo, ¿sí? ¿Qué más puedo observar ahí? Bueno, ¿existe un vector normal de área? También, ¿verdad? Si esto es área, existe un vector normal de área, ¿verdad? Vector normal de área, ¿sí? Y luego, el área, si está manifestada acá, pues de igual forma está manifestado acá en esta parte, ¿sí? Sigue siendo el área, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Recuerden que esta superficie amarilla dice que es el conductor, ¿sí? La superficie amarilla es el conductor, que ahora no es un cilindro o no es la otra forma que vimos, no importa, es un conductor, ¿sí? Es decir, tiene partículas positivas y negativas dentro. Luego, la imaginaria es el cilindro nuevamente, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué aparece acá o qué debemos destacar? Dice que tenemos un campo eléctrico perpendicular y va a ser igual a E, ¿sí? Va a ser igual a E, ¿sí? ¿Por qué va a ser igual a E? Porque el campo es el que está en color rojo. Miren, el campo está en color rojo. Y lo voy a colocar aquí siempre como color rojo para que veamos por qué es que existe un campo. Y lo estamos considerando que tiene un valor de E. Creo que aquí ya lo están visualizando ustedes por qué es así. Porque el vector de área y el vector del campo eléctrico, ¿cuántos grados los separan? 0 grados. Entonces recuerdo yo mi fórmula de flujo eléctrico, ¿sí? E por A por el coseno. Bueno, aquí quito el punto porque ya está desarrollado el coseno. E por A, coseno del ángulo, ¿verdad? Coseno de 0. Entonces, me da E por A, ¿verdad? Me da el máximo al final, coseno de 0,1, ¿sí? Eso si yo analizo el flujo eléctrico, ¿verdad? Pero si analizo solo el campo, estoy analizando únicamente el vector rojo. Entonces, ¿qué valor tiene ese vector rojo? E, ¿sí? Ahora bien, cuando yo digo, ¿verdad? El campo perpendicular en una de estas caras es 0, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Me refiero a que el campo que está acá, miren, perpendicular, dice, miren, porque lo estoy colocando aquí afuera. Esta línea de campo va a pasar aquí afuera, ¿sí? Esta línea de campo está rozando la superficie. Entonces el vector de área, aunque aquí no me lo explican y en el libro tampoco lo dice, pero ustedes deben saber que si esta es área, hay un vector que sale, ¿verdad? Hay un vector que sale. En el gráfico del libro no está, como les digo, y el otro está acá. Yo sé entonces que tengo 90 grados. Y cuando yo opero eso, lo vamos a colocar acá siempre, E por A, por el coseno de 90 grados, ¿sí? Y coseno 90 es 0, entonces 0, ¿verdad? Pero tengo entonces un campo perpendicular y de valor 0 ahí, ¿verdad? Tengo un campo perpendicular de valor 0, ¿sí? Luego, yo puedo decir, aquí afuera tengo esos valores, ¿sí? Pero, si ustedes
analizan esta parte, la vamos a colocar aquí color verde, más o menos sombreado color verde. Ahí se va a poder observar el sombreado. Esta parte sombreada color verde dice que tiene un campo eléctrico igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué va a ser un campo eléctrico igual a 0? Por esto, miren. Porque aquí internamente, este es el cilindro, el conductor, pero ese conductor, aunque tenga la forma que quieran ustedes, una esfera, como quieran, adentro del conductor, ¿cuánto vale el campo? 0. Adentro, observen, esta parte está adentro, ¿sí? Adentro, entonces, del conductor, que es el amarillo, el campo siempre es 0, por lo que ya se ha visto acá. Aquí es 0, aquí es 0, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a ver cuánto es el flujo eléctrico, debería ser 0, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver eso ahí. De esta manera, como que lo plasmáramos acá. Digamos que este es el conductor amarillo. Y ustedes tienen entonces su cilindro, que tiene la mitad dentro, ¿sí? Esto sería entonces adentro. Vamos a colocar acá, esto sería adentro. Y esto es la parte que está afuera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo tendría que el campo se está comportando así, miren. Viene de adentro, ¿verdad? Sale. ¿Sí? Así se está comportando el campo eléctrico, ¿sí? Sin embargo, yo sé que acá va a ser 0, ¿no? Y aquí afuera puede tener algún valor, ¿sí? Y afuera puede tener algún valor, ¿sí? Muy bien. Entonces, estamos considerando acá igual que dentro de ese conductor no hay un campo eléctrico, ¿verdad? Positivo o negativo, sino es un campo neto igual 0. Si ustedes hubieran pensado que es una esfera, por ejemplo, y yo pienso que el cilindro está saliendo de la esfera, pues igual, ¿verdad? Pudieron haber pensado entonces que las partículas, ¿verdad? Partículas positivas se estaban orientando aquí afuera de la esfera, si lo quieren ver, ¿sí? Y las negativas se están orientando acá, ¿miren? ¿Dónde va el campo eléctrico? Acá. Si ustedes se dan cuenta, está saliendo, miren. Esto está pasando acá, ¿verdad? Campo eléctrico viene acá. Entonces, si ustedes ven que esto es positivo, miren, esto que se alineó ahí es positivo, por esa razón es que ustedes ven aquí positivo, miren. Ustedes ven ahí positivo, ¿sí? Porque todas las partículas se alinearon positivas en la superficie, ¿sí? Entonces, por eso que ustedes ven este pequeño corte de área acá, porque todo esto es positivo, miren, si ustedes lo quieren ver así en términos generales, toda esta superficie ahorita es positiva, porque el campo eléctrico viene de acá abajo, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que aparece positiva esa superficie, ¿sí? A raíz de que se alinearon. Yo les estoy diciendo una esfera, pero esto no es que sea una esfera. Sin embargo, por la forma que tenga, miren, o que hubiera sido así, ustedes van a alinear todas las positivas aquí y todas las negativas aquí, siempre y cuando, bueno, esas son negativas, siempre y cuando el campo venga de aquí afuera, miren. Y el campo justamente lo vamos a agarrar aquí, como que viene de acá, ¿verdad? Viene de acá, el campo eléctrico viene acá. Por eso esta región es positiva, ¿verdad? Entonces, si quieren, esta no la voy a dejar, pero
Esta de acá sí la voy a dejar para que vean que acá fue que se alinearon todas las positivas y el pequeño cilindro entonces termina teniendo acá esta parte que hacemos acá como positiva, ¿verdad? Justo como el ejemplo, solo que aquí lo hicimos con una esfera, ¿sí? Es positivo, ¿verdad? Exactamente lo que está acá, ¿sí? Esto está sucediendo también acá en este ejemplo que consideré yo una esfera. Esta forma yo no sé cuál es, ¿verdad? Podría haber dicho que es una forma así, pero de todas maneras es una forma curva y todas las cargas se alinearon arriba, positivas, y las negativas abajo, ¿verdad? Eso está pasando ahí en ese momento, ¿sí? Y en el gráfico, si se dan cuenta, pues estamos agregando algunas cosas que no estaban, ¿verdad? Pero que permiten entender que ahí tenemos positivo en ese corte, ¿verdad? Tenemos positivo. ¿Estamos bien en eso? Estos casos son generales, miren, pues, no quiere decir que todo se va de que solo voy a tener cilindro o voy a tener un conductor en forma como de arandela esta cuadrada o voy a tener esta superficie cualquiera, no, va a ser cualquier forma, ¿sí? Puede ser un conductor que sea vacío por dentro, ¿verdad? Si ustedes han visto, creo que han visto esas estructuras, si las vemos así, creo que ustedes han visto esas estructuras o pequeños tubos, ¿verdad? Entonces creo que es aluminio, ¿verdad? Donde colocamos o colocan las cortinas, ¿verdad? Los utilizan a veces para colocar cortinas, son pequeños tubos vacíos, ¿verdad? De aluminio. Podría ser también un conductor así, ¿verdad? Que adentro no tiene. Y si yo hago un corte transversal, pues voy a observar que solo este es el conductor, ¿verdad? Adentro hay aire, ¿sí? Entonces, y aplica, no se pueden tomar todos los casos particulares, ¿verdad? Todos los casos exactos no se pueden tomar, pero sí debemos considerar entonces cómo se comporta o qué va sucediendo, ¿verdad? En ese sentido, ¿sí? Entonces, si no hay duda ahí, veamos acá, ¿verdad? Veamos qué sucede acá con esta expresión, ¿sí? Bueno, vamos a definir entonces el campo en la superficie del conductor, ¿verdad? Y ese campo va a ser paralelo, ¿sí? Va a ser perpendicular E por A, ¿sí? Y va a dar como resultado esta expresión, ¿sí? E por A. Bueno. Observen que aparece aquí la letra sigma, solo que es minúscula, ¿sí? Muy bien. Y aparece entonces sigma por A sobre epsilon sub 0, ¿sí? Muy bien. Sigma por A sobre epsilon sub 0, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues la expresión no es que sea tan conocida, ¿verdad? O sea, podríamos decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿De dónde sale eso? Yo recuerdo que era carga sobre permitividad, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces en este momento se conceptualiza, ¿verdad? Y lo siguiente, ¿verdad? Sigma por A sobre epsilon sub 0 y también tengo un campo perpendicular que sería sigma sobre epsilon sub 0. Ahora el campo perpendicular va a tener ese valor, ¿sí? Entonces, de acá ustedes pueden ver la siguiente situación. Si esto es E perpendicular, al hacer esto por el área, ¿qué es lo que me queda? Pues me está quedando esto, miren. ¿Sí? Me está quedando esto.
esta expresión, ¿sí? E por A, pero ahora E tiene este valor, ¿sí? Pues aquí sigo yo E por A mismo, E por A. Pero ¿por qué sale este concepto de por A? ¿Sí? No lo trabajamos tanto, ¿verdad? Pero debemos recordar de las propiedades de partículas. Bueno, primero flujo eléctrico. Esto pues creo que ya no se les debe olvidar. E por A. Una de las expresiones que acabamos de colocar hace un momento es esta, ¿sí? ¿Verdad? Pero en algún momento puedo asumir yo lo siguiente. Podría pensar yo esto, miren, que la carga ahora yo la podría tomar como esto, ¿sí? Y entonces ustedes, si se dan cuenta, Q sobre epsilon sub 0 sigue siendo flujo eléctrico, ¿verdad? E por A. Pero ¿por qué lo consideramos así? Más que todo por la expresión que ya está, epsilon sub 0, pues yo la aíslo. Entonces todo lo que está aquí arriba para mí sería la carga, ¿sí? Todo lo que está arriba para mí sería la carga, ¿sí? ¿Verdad? Yo tendría eso ahí, ¿verdad? Porque no podría decir que esto es la carga únicamente sobre esto y que eso es el flujo eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? E por A, pues ahí no puedo interpretar muy bien eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces puedo considerar que ese sigma por A es eso que tenemos ahí. Sin embargo, ¿qué significa ese sigma? ¿Sí? Pues nosotros lo colocamos la vez pasada, ¿sí? Como, ¿sí? Densidad de carga superficial, ¿sí? Superficial. Carga que eléctrica. Les recuerdo así brevemente, bueno, si esto fuera un hilo, ¿verdad? Fuera un hilo realmente de cobre, que yo digamos, pues no considero que tenga área, ¿verdad? Es decir, yo no considero que tenga, que sea como este conductor, ¿verdad? Y que tenga un área acá, sino que es solo un hilo, entonces yo digo, bueno, su área pues es despreciable, no la voy a tomar en cuenta. Entonces, un hilo, yo lo representaba como densidad de carga lineal con ρ, ¿sí? Si era una hoja de papel, recuerden ustedes, si es positiva, bueno, más sigma. Es una densidad de carga superficial, es una hoja cargada, ¿verdad? Y también podía tener yo volumétrica, ¿verdad? ¿Sí? Podía tener una densidad de carga volumétrica, solo que entonces había otra representación para nombrarlas. Lineal, ¿verdad? Superficial. Y una carga volumétrica, V, ¿sí? Ρ. No quiere decir que sea resistividad, ¿verdad? Hay que hacer la diferencia. Por eso les digo eso, la tarea, y no quiere decir que solo se use para un concepto, la letra, ¿verdad? Tienen algunas aplicaciones, dependiendo si es física, si es circuitos, etcétera. Y hay varias aplicaciones. Entonces serían densidades de carga volumétrica, ¿verdad? Superficial y lineal. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué decimos superficial? Porque toda esta es una superficie, ¿sí? Toda esta es una superficie. Y si eso es una superficie, entonces yo digo que es una densidad superficial, ¿sí? Es carga siempre. O sea, no podemos decir que no es carga, ¿verdad? Es carga, ¿sí? Entonces sigue comportándose el flujo eléctrico de esa manera, ¿sí? Es una densidad superficial que sí podemos dejar plasmado entonces por lo menos esto, ¿sí? Densidad de carga superficial, sigma, ¿verdad? Y la colocamos acá para que tengamos ahí esto.
¿verdad? Estoy hablando de una superficie, ¿sí? Una superficie, independiente de la forma que tenga, pues, la forma puede ser arbitraria, pero es una superficie, ¿sí? No es que yo vaya a decir, bueno, de hecho, si hay problemas así, pues, y no nos centramos tanto en eso por cuestiones de tiempo y no da tiempo cubrir los demás temas, ¿verdad? No quiere decir que ustedes no puedan hacerlo por su cuenta, verificar las cargas lineales, superficiales y volumétricas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso sería una superficie, porque ya no estamos considerando solo un electrón o un protón, ¿sí? Sí, no estamos considerando ya una superficie que tiene pues miles, millones de partículas. Y por eso llamamos densidad superficial, porque estamos considerando todo. Ya no es la hoja de papel, carta, pero si yo doblara la hoja de papel carta y la hago un cilindro, bueno, entonces sería la superficie del cilindro, ¿verdad? Si yo la doblo y la hago un cilindro, superficie del cilindro, al menos esa cara, ¿verdad? Y entonces podemos interpretar también el flujo de esa manera, ¿verdad? E perpendicular a A, pero ahora es una superficie, ya no es una partícula, lo expresamos de esa manera, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos. Muy bien, gracias. Pasamos entonces a este siguiente tema, ya es potencial eléctrico, nos vamos olvidando un poquito del flujo eléctrico, sin embargo el campo eléctrico pues no lo podemos olvidar, ¿verdad? Y aquí esto pues necesito que pongan ahí atención, porque es el principio ya básico del capacitor, y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Sé que a veces parece una mezcla entre circuitos y física, pero justamente hay conceptos que se deben complementar. Entonces, a grandes rasgos, antes de que veamos esos dispositivos, pues yo les comento un capacitor, pues es un dispositivo, no es la resistencia eléctrica, que es un dispositivo que vimos lo vimos en el microscopio. Cuando veamos los capacitores, también vamos a ver unos capacitores, vamos a mostrar algunos ya cortados para que vean que sí existen las capas y que de forma física son como se plantean en la teoría, ¿verdad? Pero ese dispositivo, pues lo vamos a ver acá, no se está viendo específicamente en circuitos eléctricos, pero se va a ver acá cómo funciona, que es así como yo les indiqué a ustedes, una resistencia eléctrica es R, ¿verdad? Y se mide en ohmios, y la fórmula era esta, ¿verdad? Por la construcción física, propiedades físicas. Pues vamos a ver un capacitor, así brevemente, este es su símbolo, ¿sí? Capacitancia, ¿verdad? Y se mide en faradios, ¿sí? Y también hay una forma física de construcción, ¿verdad? Solo que eso lo vamos a ver más adelante. Pero esto que vamos a ver ahorita de potencial eléctrico me permite entender cómo funciona el capacitor. Entonces hay que poner un poquito de atención en estos conceptos, ¿verdad? Potencial eléctrico, ¿sí? Pasamos entonces primero a esta expresión, ¿verdad? Recuerden que esto... nosotros siempre lo decimos, yo creo que tal vez algunos catedráticos también se los dicen, ¿verdad? Tal vez no solo yo. Bueno, se supone que esto tal vez ya lo vieron en los cursos anteriores, ¿verdad? Porque son conceptos de esos cursos, ¿verdad? Puede ser que los hayan visto o tal vez no los vieron bien por tiempo, pero y si no los hemos visto bien, pues es momento de tratar de repasar y aprenderlos si no los aprendimos, ¿verdad? Potencial eléctrico, ¿sí? Vamos a partir acá entonces de los conceptos de energía. ¿Recuerdan ustedes los tipos de energía con los que contamos? Tipos de energía. ¿Se refiere a corriente alterna y ese tipo de cosas? No.
No, me refiero a conceptos de física. Cuando ustedes veían física, cuando ustedes lanzaban la roca, cuando ustedes hacían algún ejemplo de esos, de que tiro algo, movimiento parabólico, y cuando cae en otro punto, o el ejemplo más básico, creo que a veces lo ponen ahí en física, de que está un futbolista, ¿verdad? Despeja, es el portero, pues, despeja y la pelota toma una trayectoria parabólica, ¿verdad? Sube, sube, llega a un punto máximo, baja, baja y hasta que llegó otra vez al suelo, ¿verdad? Entonces ahí hablábamos de conceptos de energía. ¿Recuerdan ustedes más o menos esa parte? Sería como energía cinética, de gravedad, o que tenga que ver algo de mecánica, algo así, ¿se refiere? Correcto, ahí sería entonces energía cinética. ¿Cuál otra existe? Ya que nos ayudó por ahí, ¿se recuerda? ¿O alguien más que nos pueda compartir ahí un concepto? Energía potencial también. Muy bien, aquí podemos ver lo del nombre, ¿verdad? Nos ayuda un poquito esto. Y creo que mencionó ahí su compañero, entonces, energía mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Si no estoy mal, pues la energía mecánica la indicamos con E, ¿verdad? Energía potencial con U. Energía cinética con K. ¿Recordamos eso? ¿Sí? Muy bien. Entonces también debemos recordar nosotros que si existen esos tipos de energías, existen el trabajo, ¿verdad? Recuerden ustedes el trabajo. Siempre lo hemos colocado acá, ¿verdad? Tal vez lo podemos colocar acá. ¿Verdad? Y bueno, creo que ahí me falta un poco. Bueno, siempre hemos indicado el trabajo. Creo que queda mejor aquí. Aquí, aquí. Bueno, siempre hemos indicado nosotros entonces términos generales que el trabajo, estoy moviendo una masa entonces, masa M, ¿sí? Y la quiero trasladar a este punto, ¿verdad? Bueno, quiero trasladarla a ese punto y para que quede un poco mejor aquí, quiero trasladarla, entonces, bueno, trasladarla a una distancia D, ¿verdad? Una distancia D, ¿sí? Y entonces estoy aplicando una fuerza, ¿verdad? Estoy aplicando una fuerza F y la dirección de movimiento pues es de la flecha. Entonces el concepto de trabajo pues se maneja siempre y con un pequeño ejemplo así, quiero desplazar la masa una distancia D, entonces aplico fuerza y esa fuerza me va a permitir recorrer la distancia D. Y entonces ahí estoy hablando de trabajo de un punto A un punto B. ¿Sí? Entonces acá está la ecuación, ¿no? Trabajo de A a B, lo indicamos con una pequeña flecha, es igual a la fuerza por desplazamiento. Pero si yo lo estoy considerando a nivel diferencial, pues es la integral desde el punto A hasta el punto B, desde la fuerza por un diferencial de longitud. Es decir, yo voy a hacer la sumatoria de todos los diferenciales y al final cuando ustedes integran esto, miren, si yo integro esto, pues me queda F por D, desde A hasta B, ¿sí? El diferencial de longitud es el que voy a integrar, y al integrarlo me queda D, porque estoy sumando todos los pequeños diferenciales hasta que hago la distancia completa, ¿sí? ¿Y por qué aparece integral? Bueno, es que ustedes deben considerar que yo no siempre voy a desplazar algo en línea recta, como está este ejemplo, ¿verdad? Yo puedo desplazar algo así, miren, y este es punto A y punto B, tengo que sumar todos estos hasta que me dé D. Entonces ahí estamos aplicando la integral, ¿verdad? Bueno, luego entonces hay otra expresión para esa ecuación de trabajo, ¿sí? De A a B,
pero observen que dice producto punto. Ustedes saben que el producto punto, y si no lo recordamos, ¿sí? El producto punto de dos vectores es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre A y B. Ah, bueno, entonces lo mismo pasa acá, ¿no? F es el vector A, DL el vector B, entonces F por DL por el coseno, aunque aquí está cambiado de orden, no importa, entre A y B. Entonces F por el coseno de phi por DL es el trabajo realizado por una fuerza, ¿sí? Ahí recordando un poquito esta parte, ¿verdad? ¿Estamos bien con eso? Muy bien. Continuamos con la siguiente expresión. Entonces, ahora yo voy a definir el trabajo como energía potencial en un punto A menos energía potencial en un punto B. ¿Sí? Menos energía potencial en un punto B. ¿Sí? Sin embargo, eso es porque yo estoy diciendo de A hasta B, ¿verdad? Sin embargo, cuando ustedes están haciendo ese análisis, recuerden que yo, si estoy en el punto origen y llego al extremo, generalmente siempre resto el extremo menos el origen, ¿verdad? Para ver cuánto me desplacé. Porque yo no digo 0 menos 2 metros que me moví. No, ¿verdad? Generalmente tomamos el último límite. La integral también lo toma así, ¿verdad? B menos A, ¿verdad? Entonces, esta definición, pues, es realmente valga la redundancia, es por definición que el trabajo es energía potencial en un punto A menos un punto B, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer la resta, entonces puedo sacar un factor común, menos, es un negativo, y me va a quedar lo que yo quiero, ¿bien? De B menos A, porque estoy en el punto B, la energía de ahí la voy a restar menos la que está en el inicio donde yo partí, y eso queda negativo. Entonces, esto se conoce como un cambio de energía, ¿sí? Cambio de energía potencial, es un delta, cambio de energía. Y ahora lo expresamos acá como menos delta U, ¿sí? Y ese es el trabajo efectuado entonces por una fuerza conservativa. Ahorita vamos a decir que es una fuerza conservativa muy rápidamente. De ese hecho es que a veces nosotros encontramos el trabajo se define como menos la integral de f de L, ¿sí? Por esto. Pero ahorita no vamos a ahondar en eso porque tampoco vamos a hacer tanto énfasis en esta parte. Entonces, ¿qué vamos a obtener acá? ¿O qué es la fuerza conservativa, verdad? Si nosotros hablamos de fuerzas conservativas, ¿qué piensan ustedes que significa ese término? ¿Qué piensan que significa ese término? ¿Qué piensan que es una fuerza conservativa? Conservativa. Una fuerza que se mantiene conservada, o sea, en un lugar, en un solo sitio, o guardada. Bueno, por el concepto de la palabra, no precisamente, ¿verdad? Si hablamos de la palabra conservar, es decir, sí guardar, ¿verdad? Pero en este caso no aplicaría que se mantiene constante, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a preguntar acá, a ver qué piensa Mario Castillo, ¿por qué sería una fuerza conservativa? ¿O recuerdan algo de eso de los cursos anteriores de física? ¿Por qué sería conservativa? Ingeniero, perdone, ¿puedo hablar? Sí, Bueno, yo por analizar la expresión que tenemos ahí en la fórmula, considero que es, o sea, la fuerza
O sea, es la diferencia entre la final y la inicial, ¿no? Sí, bueno, ahí ya lo estamos diciendo en la ecuación, ¿verdad? Pero me refiero a qué entendemos por conservativa. Su compañero nos dijo que la conservamos, no es correcto, aunque el término conservar pues significa eso. Acá en física no aplicaría. La resta que usted dice es correcta, pero ¿por qué se le llaman conservativas? ¿Verdad? A esa parte es que vamos, si recordamos ahí, o tratemos de visualizar ahí si nos ayuda algo la ecuación, pero no es de que conservemos, ¿verdad? Estas fuerzas no conservan, ¿sí? Gracias, sí, gracias por la opinión siempre. Bueno, Mario Castillo no opinó en micrófono, solo en el chat. Un trabajo total de la fuerza, no precisamente, ¿verdad? No precisamente. Vamos a ver, Emma Silvestre, ¿qué piensa? María de los Ángeles, ¿qué piensa? Jürgen Lainez, alguien que nos quiera opinar. Recuerden que no importa si nos equivocamos, para eso estamos acá. Y recuerden que eso viene una pregunta, pues, el parcial. Entonces, lo tengo que aprender, ya sea de alguna forma, ¿verdad? O recordar, ¿sí? Conservativa, ¿por qué decimos conservativa? Bueno, yo, pues que soy curioso, mejor googleo. No sé si sea buenas opiniones, ¿verdad? Pero dice que es la que conserva la energía mecánica. ¿No sería eso? Correcto, esa es una definición, ¿verdad? Esa es una definición, muy bien. Pues lo que hizo usted es correcto, ¿verdad? ¿Para qué me voy a quedar con la duda? Y lo voy a ver hasta un día. ¿Para qué voy a ver qué es la fuerza conservativa? Y después del parcial, cuando no pude contestar la pregunta, mejor la miro ahorita, ¿verdad? O sea, eso está muy bien lo que hizo su compañero, pues no perdemos nada, o sea, ustedes son libres. Recuerden que en forma presencial no se puede hacer eso. Les aseguro que en el examen, pues más de alguien siempre va a ingresar a internet, busca qué es y va a contestar, ¿sí? Pero recuerden que en la forma presencial no nos acostumbremos a eso, porque forma presencial, pues celulares guardados, computadoras mucho menos, y menos grupos de WhatsApp, menos, o sea, ya no se puede, ¿verdad? Incluso yo les colocaba a veces formulario en la pizarra, con marcadores, y entonces nadie lleva formulario, ¿verdad? Ni recordatorio, que a veces uno hace su formulario, yo también fui estudiante, uno hace su formulario y pues lo voy a hacer en orden porque así me acuerdo, o voy a colocar esto, pero ya sé qué esto significa, y después, si no me dejan sacar el formulario, pues no me acuerdo otra vez, entonces no podemos trabajar así. Bueno, aquí nos opinó su compañero Jorge Zucchini, fuerza que no se utiliza en su totalidad. No, de hecho la fuerza sí se trabaja. Lo que vamos a mencionar con la fuerza conservativa, vamos a hacerlo un poquito rápido porque no es el fin del curso que veamos estos temas que ya se trataron en otro curso, pero son importantes, ¿verdad? Lo que dijo su compañero es conservación de energía mecánica, ¿verdad? Y es correcto, ¿verdad? Ese es uno de los conceptos. Luego vamos a ver entonces qué más podemos decir la fuerza conservativa. Primero, voy a decir yo que la energía cinética, si ustedes recuerdan, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y también la energía potencial es mgh, ¿verdad? Algo mencionamos de la gravedad, ustedes también. Entonces, la conservación de energía, la ley de conservación, o por qué son conservativas, pues ahí viene el teorema. Pueden ir a estudiar ustedes nuevamente el teorema de conservación de energía, ¿verdad? El teorema de conservación de energía, entonces, energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final, ¿sí? Ese es el teorema de conservación de la energía. La energía mecánica, entonces, se define como U más K, ¿sí? ¿Sí? Esa es la energía mecánica, ¿sí? Entonces, ¿qué trata el teorema de conservación de energía? Energía mecánica,
que la energía final debe ser igual a la energía inicial. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Energía inicial, ustedes van a decir energía potencial inicial más energía cinética inicial. Van a decir energía final mecánica, energía potencial final más energía cinética final. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, está el simple concepto de la pelotita que soltamos en un precipicio a la piedra, ¿sí? Sin tirarla, sin tirarla hacia arriba, ¿verdad? Solo la estoy soltando, ¿verdad? Cuando la estamos soltando del precipicio, la energía potencial inicial va a ser, y la energía mecánica inicial va a ser, miren, UI, ¿verdad? Y la energía cinética es 0 porque ni siquiera hay velocidad, ¿sí? Cuando suelto la roca, ¿sí? Y en la energía final, observen, ¿ves? La energía potencial 0 porque ya no hay altura, ¿sí? Y la energía cinética va a ser KF, ¿verdad? Porque hay una velocidad final, ¿sí? Es cierto, va a chocar y la velocidad va a ser 0, pero la velocidad final, un instante, un segundo antes de que tope el suelo, tiene un valor, ¿verdad? ¿Sí? Existe velocidad, agarró velocidad por la aceleración de la gravedad, sí, pero agarró velocidad. Entonces, toda la energía mecánica inicial, miren, es 0, es potencial. Y la energía final es cinética. Pero yo no puedo decir que tenga más de una que otra, o no, ¿verdad? Se conserva la energía, es decir, se conserva, ¿sí? Se conserva, porque un tipo de energía se transformó en otra, y la otra se transforma en otra, pero yo no puedo decir que tengo más energía de un lado, que más energía del otro, o al inicio tengo más energía, y al final tengo, digamos, menos, no, ¿verdad? Tuve que trasladar esa energía, ¿sí? A otro tipo de energía, pero se conserva. O sea, ustedes pueden hablar de que están moviendo, sí, pueden hablar de que están ustedes moviendo el objeto, la masa de hace un momento, ¿sí? Pero, o sea, la energía que pueda tener el ser humano, pues está gastando energía, sí, pero esa energía se trasladó a cinética cuando ustedes mueven la masa, porque le están dando un medio de masa por velocidad al cuadrado a ese bloque. Cuando yo lo muevo una distancia, sí, gasté energía, sí, pero la transformé en otro tipo, ¿va? ¿Sí? Entonces, nos referimos a esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Fuerzas conservativas, entonces quiere decir donde conservamos la energía, ¿sí? Se conserva la energía, ¿sí? A eso vamos. Entonces, si ustedes tienen duda de eso, pues vayan a leer teorema de conservación de la energía, fuerzas conservativas, o sea, tienen tiempo para ir a leer eso. Y acá no podemos desarrollar más ni muchos ejemplos ni hacer porque no es función del curso, ahora tenemos que ver los otros conceptos. Pero en términos generales, eso es, ¿verdad? El ejemplo más sencillo también, creo que ustedes se han subido o se van a subir, no sé. Pero el ejemplo más sencillo es, pues, o sea, la montaña rusa también, ¿verdad? Creo que ustedes han visto eso. Entonces, va el carrito por acá, por ejemplo, lleva una velocidad, ¿sí o no? ¿Sí? Voy a llamar a este un punto A, ¿sí? Voy a llamar a este un punto B. Cuando el carrito va acá, yo voy a decir que tiene velocidad igual a 0, porque hay un punto donde él sube y está en esa cuesta y que se detuvo. Empieza medio a moverse la rueda otra vez y baja, ¿verdad? Entonces, en ese momento mi velocidad es 0, pero observen qué pasa con respecto al suelo. Tengo una gran altura, entonces energía potencial aquí es máxima, ¿sí? Y la energía cinética es 0, ¿sí o no? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Baja nuevamente. Ingeniero, disculpe. ¿Correcto? Disculpe la ignorancia, pero ¿por qué la energía cinética era 0? Energía cinético. Ajá. Porque acabamos de indicar la ecuación acá, mire. Un medio
de la masa, pero la velocidad del carrito de arriba es 0. Ah, entonces sí es 0. Ya. ¿Sí? Mm. Muy bien. Entonces, este ejemplo, o sea, imagínense que a ustedes les preguntan, bueno, le voy a explicar la conservación de energía con la montañita rusa. Ustedes lo pueden transmitir, trasladar, porque ahí estamos aplicando los conceptos. Entonces, continuemos aquí rápidamente. Viene el carrito otra vez en descenso. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Bueno, usted dice, bueno, aquí aumentó la velocidad, pero es negativa, ¿sí o no? La velocidad es negativa, empieza a aumentar negativamente, ¿sí? ¿Qué pasa con la altura? Bueno, también existe la altura, miren, pero es menor. Entonces, ustedes ya tienen que en ese punto la energía mecánica, pues, es suma de la cinética más la potencial, ¿sí? Viene otra vez el carrito entonces y llegó a este punto, miren. Entonces, aquí la altura es 0, por lo tanto, la energía potencial es 0, miren. Y la velocidad aquí va a ser máxima negativa. Máxima, pero negativa. Entonces, aquí se conserva, miren. No quiere decir que le estén dando más energía o menos, ¿sí? Pero aquí energía potencial es máxima, velocidad 0. Y velocidad es máxima negativa, energía potencial 0, porque no hay altura. Y se repite entonces el proceso, que aquí voy a tener una altura, tengo energía potencial, y tengo otra vez velocidad positiva, ¿sí? Y la energía mecánica entonces es la suma de U más K siempre, ¿verdad? Solo que en unos puntos vale 0 una, en unos puntos vale máximo la otra, ¿sí? Y en unos puntos sí es la suma de ambas porque no es 0 ninguna de las dos. ¿Estamos bien en esa parte? Y esta es la altura máxima, ¿verdad? ¿Queda un poco más claro eso ahí? Sí, ¿Estamos bien? Sí. Bueno, entonces para finalizar acá colocamos esta ecuación, si quieren mejor, acá para ese mismo ejemplo, ¿verdad? Que la toman de 2 puntos. Miren, siempre es el trabajo. Siempre es el trabajo, miren. En el punto A, energía cinética en el punto A, energía potencial en el punto A, es igual a energía en el punto B, más energía potencial en el punto B, ¿verdad? Ese es el teorema de trabajo y energía, ¿verdad? Conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Pero es conservación de la energía en general, ¿verdad? Así es como se visualiza. Entonces, veamos acá, ya que estamos viendo el potencial, es necesario ver esa parte, ¿verdad? Miren, yo les puedo venir y decir lo siguiente, ¿verdad? Yo les puedo decir potencial eléctrico. Miren, yo les puedo decir potencial eléctrico es esto, miren. E por D. Eso es potencial eléctrico, integral de campo eléctrico por distancia, ¿sí? Y en pocas palabras yo les puedo decir el voltaje entonces es la integral de E por D, ¿sí? Por DL, le llaman porque es una longitud. Y si no, yo les digo el voltaje es campo eléctrico por distancia, ¿sí? Y ahí yo ya les di el tema de potencial eléctrico. Ahora calculemos y hagamos todo mecánicamente. Pero ese no es el fin, ¿verdad? El fin no es que yo les dé la ecuación directa ahorita y que veamos todo el contenido o hasta más del curso y que no entendamos nada o que digamos, bueno, sí, solo vimos que es E por D, pero ¿por qué? No sé, ¿verdad? Y terminemos la carrera y sigo sin saber por qué. Aunque si la termino y sigo sin saber por qué, pues ya no sería culpa mía, digamos, sino que debieron investigar. Bueno, lo que hizo su compañero hace un momento es tan sencillo como ir a Google, todos lo pueden haber hecho, pudieron haber hecho, sin embargo, tal vez solo algunos lo hicieron, y nos quedamos con esa misma duda de qué es conservativa o qué, ¿verdad? Entonces, utilicemos ahí los recursos, ¿verdad? Bueno, veamos este ejemplo. Este ejemplo, pues ya lo han trabajado ustedes anteriormente, es lo mismo que les dije de arrojar la roca desde un precipicio. Objeto en movimiento, miren, ¿sí? Entonces, aquí vamos con las fuerzas conservativas nuevamente. En este caso es una pelota de béisbol, dice que es un objeto que se mueve en un campo gravitacional uniforme, es decir,
que tenemos la aceleración de gravedad, ¿verdad? En ese espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Miren, la fuerza conservativa también se caracteriza por eso, porque no importa la trayectoria, el trabajo va a ser el mismo. El trabajo es el mismo, miren. Esas son las fuerzas conservativas, miren. El trabajo, la gravedad es una fuerza conservativa entonces. El peso, ¿verdad? mg. ¿Por qué? Miren, la pelota ustedes la pueden dejar caer del precipicio, miren. Puede tomar esas trayectorias por el viento, como ustedes quieran. Llegó, ¿sí? ¿Llegó al suelo? Sí. Ustedes la pudieron haber lanzado y llegó aquí, ¿verdad? Sí, toma la trayectoria y cayó al suelo. Pero cuando ustedes evalúan desde dónde cayó la pelota, ¿sí? Siempre cayó la distancia A a B. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos esa parte? Y, ingeniero, ¿Sí? ¿Nadie tiene duda? No importa si yo la lancé hacia arriba y subió 3 metros y cae al suelo, siempre se desplazó solo desde A hasta B. ¿Tenemos duda de eso? Y sería el cambio de energía siempre va a ser el mismo, ¿sí? Pero no importa si se desplazó. Por eso les digo, miren, pues, yo tengo la piedrita aquí y la tiré, ¿verdad? Desplazó a B. Pero si ustedes tienen la piedra y se tira y subió 5 metros, baja 5 metros y llega otra vez al punto A y cae hasta acá, solo se desplazó el punto A hasta el punto B. ¿Entendemos por qué pasa eso? Porque usted me podría decir, bueno, no, pero es que debería ser mayor porque subió 5 metros de donde estaba y ahora llegó hasta B de todas formas, debería ser mayor. Usted me podría decir eso, ¿verdad? Tal vez algunos lo están pensando. No, y la que sube más debería desplazarse más que desde A a B. Pero ¿por qué no pasa eso, sino que siempre es de A a B? Aparte de lo que dice el texto aquí, miren, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria es el mismo para cualquier trayectoria de A a B. Ah, como lo dice el gráfico, entonces yo le hago caso, pero sigo sin entenderlo. Entonces, tenemos claro por qué, aunque yo la tirara, salga de la pizarra y caiga ahora aquí, solo desplacé desde A a B. ¿Tenemos claro eso? ingeniero, entonces solo importa el inicio y el final y no el desplazamiento que haga. No importa el inicio y el final. Entonces, miren, si quieren lo vamos a ver aquí rápido, qué es lo que sucede. No es el inicio ni el final, ¿sí? Porque el inicio y el final puede cambiar. Miren, yo les puedo decir, esto es mi punto, ese es mi precipicio, digamos, mi punto A y mi punto B. Yo les puedo decir, este es mi precipicio ahora, ¿sí? Mi punto A y punto B. Pero no es que dependa de la altura del precipicio, que siempre va a ser de A hasta B, ¿sí? Lo que sucede es esto. Está la persona acá, ¿verdad? Y digamos, está lanzando la piedra, ¿sí? La piedra, miren, cuando estamos haciendo eso acá, ¿se está haciendo un trabajo, sí o no? Sí. Pero cuando viene de regreso, ¿es negativo, sí o no? Sí. Entonces, este trabajo que hizo para subir la piedra y el que está haciendo para bajar, me vuelve a dejar aquí a mí en el origen otra vez, ¿sí o no? Sí. Y el que va a hacer cuando cae, entonces, o es positivo, si quieren verlo así, pues, aunque no, es negativo, digamos acá, ¿sí? Entonces, solo importó el que hizo desde A hasta B, ¿sí? Lo mismo pasa acá, solo que aquí está la persona, pero ahora tiro la pelota y la pelota toma esa trayectoria, ¿verdad? Y llegó, miren. Entonces, el de aquí es positivo
el de aquí va a ser negativo, el de aquí va a ser positivo, negativo, negativo, el de aquí va a ser positivo un poquito, negativo, 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 un poquito positivo, pero al final todo esto se va a cancelar, ¿verdad? Positivos con negativos, trabajo, y solo me queda el trabajo final que hace la piedra desde ese punto. No es por la altura que tengamos, ¿sí? Es el desplazamiento de AB, no depende de la trayectoria, ¿sí? ¿Estamos bien en eso? Ahí estamos, nítidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a pasar rápido a esta parte porque si no, no avanzamos. Entonces ya queda claro por qué es que es una fuerza conservativa, no depende de la trayectoria, ¿sí? No depende de la trayectoria, es una fuerza, eso se llama fuerza conservativa también. Yo sé que la energía potencial aquí es MGH, es un cambio de energía, sí. Y aquí está, miren, MGH, cambio de energía potencial. Y eso también es trabajo. Aquí lo estoy viendo como peso, ¿sí? W peso, bueno. Pero aquí lo estoy viendo como trabajo. Cambio de energía potencial desde el punto B menos A, ¿verdad? Y eso es MGH, energía potencial, ¿sí? Entonces, tratemos de digamos, tomar bien acá lo de los conceptos, porque recuerden que este gráfico no tiene todo lo que acabamos de explicar, más que lo que yo les he indicado, pero creo que deben ya más o menos asimilarlo, por qué es, ¿verdad? Positivo o negativo, y ya entonces desde aquí a la derecha también se va a considerar un cierto trabajo, bien, con componentes, ¿verdad? Positivo o negativo, porque si no tendría que ser siempre recto, ¿verdad? Pero eso no es así, siempre va a haber componentes, ¿verdad? Bueno, entonces eso tenemos con ese gráfico. Veamos aquí para iniciarnos entonces con el concepto del potencial eléctrico. ¿Sí? Lo siguiente, energía potencial eléctrica. Observen, ese es el tema ahora, ¿verdad? Por eso es que no nos podemos detener a ver trabajo y energía, teorema de conservación, no, pero sí al menos recordar algunas cosas. Energía potencial eléctrico en un campo uniforme, ¿sí? Ya no estoy hablando de energía potencial o cinética, estoy viendo ahorita en este momento energía potencial, pero ya la llamo eléctrica, ¿sí? ¿Por qué creen que la llamo eléctrica? Así rápidamente, alguien que nos opine ahí rápido. Ya nos queda poco tiempo. ¿Por qué llamamos eléctrica a esa energía ahorita? Correcto, estamos viéndolo a nivel de partículas. Ya no lo estoy viendo desde una roca que lanzo de 2 metros, sino lo estoy viendo distancias de micrómetros entre las partículas. Entonces, veamos lo siguiente. Pensemos en una placa positiva, es decir, esta, miren. Y pensemos en una placa negativa. Recuerden que yo les dije que las líneas salen del positivo y llegan al negativo, entonces se genera un campo eléctrico, ¿sí? Acá están las líneas rojas, ¿sí? Muy bien, ahora nos dicen que el trabajo que realiza esta fuerza eléctrica, porque también hay fuerza eléctrica, miren, hay una partícula que se mueve ahora en ese campo, placa positiva y negativa. Pensemos que aquí hay aire, miren. Bueno, ahora coloco yo una partícula positiva, ¿sí? Y ahora se ve influenciada por este campo eléctrico, miren. Recuerden ustedes la definición de campo eléctrico. Es fuerza por unidad de carga. Despejemos fuerza. Fuerza por carga es campo eléctrico. Miren, acá está la ecuación. Lo voy a hacer un poquito más grande. Un poquito apenas. Y lo colocamos acá si quieren de todas formas. Miren, está viéndose influenciado por el campo eléctrico. Son estas líneas rojas. Campo eléctrico hacia abajo. La partícula es positiva, entonces se está viendo repelida, ¿sí? Vemos eso, y cuando se repele, entonces experimentamos una fuerza eléctrica hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que está pasando ahí. Fuerza eléctrica hacia abajo, ¿sí? Tengo un punto A, defino mi eje de coordenadas, miren, AB, ¿sí? Es Y. Tengo un punto AB, y entonces
puedo tomar estas trayectorias, miren, es lo mismo que la energía potencial de la piedra, pues, que ejerce la gravedad, ¿sí? O puedo tomar esta otra, ¿sí? Sin embargo, recuerden ustedes lo siguiente, esta ecuación es importante, miren, trabajo, fuerza por desplazamiento. Y la fuerza, ¿cuál es ahora? Miren, es la fuerza eléctrica, Q por E. Entonces, Q por E por desplazamiento, ¿sí? Recuerden ustedes también lo siguiente, la energía potencial es, ¿sí? Q por E en Y. ¿Por qué Q por E en Y? Porque recuerden ustedes que es, en este caso, la fuerza, ¿verdad? No es de gravedad, pero es fuerza eléctrica, que nosotros si hubiéramos gravedad, pues sería el peso mgh, sería esa fuerza, mg, perdón. Entonces aquí estamos hablando de que mg ya no es eso, sino es la masa de esto, ¿sí? Por el campo eléctrico. Esa es una analogía, miren. Esa analogía debemos considerarla nosotros. Ustedes saben que la energía potencial es esto, para que veamos, ¿sí? Pero, ahora yo tengo esta expresión, miren. Q, y la pequeña partícula, por E por Y. E sub Y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Pues yo estoy analizando esta parte, ¿verdad? Y en este caso yo tengo la masa, ¿verdad? Pero la masa la estoy tomando de la partícula, ¿sí? ¿Sí? La masa la estoy tomando de la partícula, ¿sí? Y el campo eléctrico lo relaciono al campo gravitacional, ¿sí? Y la altura termina siendo entonces, voy a quitarla ahí en este momento para que no nos confundamos, ¿sí? Q por E, ¿sí? Y la altura termina siendo entonces D, ¿sí? D. Esta es la altura D. Solo que aquí es a nivel muy micro, ¿verdad? Porque estamos hablando de partículas. Entonces la energía potencial es Q por E por D, ¿sí? Y termina siendo también el trabajo, si se dan cuenta, ¿verdad? Porque recuerde que el trabajo era energía potencial o un cambio de energía potencial. Miren acá, Q por E por D, ¿sí? Bueno, entonces acá se hace un trabajo de variables, miren, en el trabajo menos AU, ¿verdad? Delta U, cambio de energía potencial. Es menos la energía de B menos la energía de A. Y esto es, observen, la energía de B es Q por E por Y, miren, energía potencial en B. Es decir, aquí abajo. Menos Q por E por YA, ¿verdad? Por el campo acá, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces se saca factor común Q por E. Y me queda YA menos Y sub B, ¿verdad? Estamos hablando de las alturas. La altura en A y la altura en B. Observe que aquí está Y. ¿Sí? Entonces la altura acá y la altura acá, ¿verdad? Bueno, teniendo entonces esa ecuación, ¿sí? Ya tenemos nosotros definido entonces el trabajo, ¿vale? O la energía potencial que se da a nivel de partículas, ¿sí? Eso tenemos nosotros ahí, ¿sí? Recordemos que la fuerza también nosotros podemos indicar, o de dónde sacamos nosotros la fuerza eléctrica, y la fuerza normal, ¿verdad? Convencional, recuerden ustedes que es masa por aceleración, ¿sí? Pero también hablábamos del peso y la aceleración de la gravedad, que es mg, ¿sí? Entonces no estamos tratando cosas que no sean de física, ¿verdad? Física básica. Entonces eso pasa con la pequeña partícula a nivel micro en esta estructura, ¿verdad? Una placa positiva, una placa negativa y una pequeña partícula que se desplaza, puede ser en cualquier dirección, pero
y se genera una fuerza eléctrica debido al campo eléctrico. La fuerza es Q por E, según la definición, y logramos tener entonces que la energía potencial es Q por E, ¿sí? Q por E, porque E es campo eléctrico y Y la altura, ¿verdad? Aquí estamos nosotros haciendo la misma analogía. Miren, esto hace referencia a la masa de la carga de la partícula. Esto hace referencia a la gravedad, campo eléctrico, campo gravitacional. Y esto hace referencia a la distancia D. ¿Sí? ¿Qué sería esto mismo? Miren. MGH o MGD. ¿Sí? Son analogías, ¿verdad? Entonces no hay que perder de vista eso. ¿Alguna duda de eso? Creo que con esta última nos vamos a quedar, porque si no, si tratamos de dar todas las diapositivas, igual no se puede, habría que repetirla la otra, entonces mejor solo vamos a quedarnos con esta última. Estamos bien entonces con lo anterior explicado, lo anterior visto. Muy bien, gracias. Veamos entonces esta última imagen para terminar. Las otras tres imágenes las vamos a ver un poquito más rápido en la otra clase, porque ya entendiendo esta va a ser un poquito más fácil abarcar las otras. Muy bien. Entonces, veamos la siguiente. Son 3 casos, ¿verdad? Este va a ser el primero. La carga, lo otro que vimos es general, ¿verdad? No había ni un caso planteado. La carga positiva se desplaza en dirección del campo eléctrico. El campo realiza un trabajo positivo sobre la carga. ¿Sí? Eso es lo que vamos a indicar acá. El campo hace un trabajo positivo sobre la carga y la energía potencial disminuye. ¿Sí? ¿Cómo entendemos eso ahí? ¿Solo porque lo dice el gráfico? No, ¿verdad? Hay que tratar de entender qué está pasando ahí. Bueno, primero, ustedes saben que hay fuerza de repulsión, ¿sí o no? El campo eléctrico viene en esta dirección, del más al menos, ¿verdad? Lo hacemos exactamente aquí para que veamos. Campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico viene en esta dirección, ¿sí? Y está ejerciendo repulsión en la partícula, es decir, la está empujando, ¿verdad? Recuerden cuando yo les decía hay una persona y la otra está enfrente, entonces yo la empujo. Bueno, ¿hacia dónde va esa dirección de la fuerza? Pues acá, ¿verdad? ¿Sí? Va en esa dirección, ¿sí? La estoy empujando. Entonces, esta es la fuerza, ¿sí? De repulsión, ¿sí? Colocamos entonces fuerza de repulsión. Fuerza de repulsión. Muy bien. Luego de eso, ¿qué debo entender yo? Bueno, esa fuerza de repulsión viene dado por carga por el campo eléctrico. Estamos bien en esa parte, ¿verdad? Carga por el campo eléctrico. La analogía que yo les decía, coloquémosla acá si quieren, porque siempre es importante. Fuerza de gravedad, observen, debería ser mg, ¿sí? Masa, en este caso sería la masa de la partícula, y la gravedad, entonces, mi vector, ¿verdad? Es para tener una analogía. Estas placas, pues es algo muy pequeño, ¿sí? Pero necesitamos, entonces, entender qué está pasando ahí, ¿verdad? Luego tenemos nosotros una distancia y sub a. Observen la distancia y sub a. Y sub a, este es mi punto A, ¿sí? A, y este va a ser mi punto B. Mi altura B, ¿verdad? Mi altura B y mi altura A, ¿sí? ¿Qué pasa con la partícula? Bueno, ¿qué pasa con la partícula? En este punto, miren, si yo empujé la partícula positiva por repulsión, se va a trasladar hasta acá, hasta el punto B, ¿sí? Pero ¿qué pasa en ese momento? Bueno, la partícula es positiva, entonces se lleva a cabo, observen, una fuerza de atracción.
¿sí? Se lleva a cabo una fuerza de atracción. Porque esta parte es negativa. Negativa atrae a la positiva. Entonces hay fuerza de atracción, ¿sí? Ahora hagamos una analogía, ¿sí? Esta altura, observen, yo la puedo hacer análoga a lo que conozco de MGH, miren, la altura A. ¿En dónde creen ustedes que hay más energía potencial? ¿En ese punto B, A, o en el punto B? ¿Dónde hay más energía potencial? ¿Dónde hay más energía potencial? Creo que en el punto B. Punto B. Si yo le dijera acá, muy bien, si yo le dijera acá, planteémoslo como energía potencial normal, MGH, ¿dónde hay más energía potencial? ¿Qué altura es mayor, la A o la B? Yo diría que nada. La A, ¿verdad? En longitud, la altura A es mayor a la B, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay más energía potencial? En Del punto A. La Punto A, ¿verdad? Muchas gracias. Punto A. Aquí hay energía potencial máxima y aquí hay mínima, ¿verdad? Porque ya es más pequeña, ¿sí? ¿Y eso de dónde lo tomamos? Porque la partícula estaba en A, miren, pero el campo eléctrico lo empujó hasta el punto B. Entonces la energía de A se redujo, ahora solo tengo esta pequeña energía, ¿verdad? Esa distancia Y sub B. Por lo tanto, hay mayor energía potencial y menor acá, ¿sí? Bueno. Muy bien. Y consideramos entonces lo siguiente, ¿verdad? Consideramos que acá se está realizando un trabajo, ¿sí? Positivo, ¿verdad? Sobre la carga, ¿sí? Porque estamos actuando en la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Un trabajo positivo, porque estamos actuando en dirección del campo eléctrico, miren. Trabajo positivo. A eso le llamamos trabajo positivo porque estamos trabajando en dirección del campo eléctrico, ¿sí? Y le llamamos que la energía disminuye, ¿por qué? Por estas alturas que les acabo de indicar. Estábamos en el punto A, pero el campo eléctrico me empujó y llegué al punto B, pero esta altura es bien pequeñita, entonces mi energía potencial disminuye. Mi energía potencial es máxima en el inicio. La fuerza de repulsión, entonces es Q por E, pero hacia abajo. Y aquí se da una fuerza de atracción en las negativas, ¿sí? Está en ese punto entonces, ¿verdad? Cumplimos esto, que el trabajo ejerció vale la redundancia, un trabajo positivo, ¿sí? El campo eléctrico, perdón, no fue el trabajo. El campo eléctrico realizó un trabajo positivo en la dirección, en la misma del campo, y la energía potencial disminuyó al trasladarse a este punto B, ¿sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, para terminar, solo coloco yo como que fueran dos pequeños bloques, miren. Dos pequeños bloques. Y entonces yo voy a decir que si esta es la partícula, el campo eléctrico, observen, me está haciendo, está en una dirección acá. La fuerza entonces tuvo esa dirección, ¿sí? Y cuando estoy en esta posición B, miren, sigue el campo eléctrico empujándome, ¿sí o no? Es decir, sigue empujando el campo eléctrico. Sigue el campo eléctrico. ¿Sí? Y cuando estoy acá, pues la fuerza sigue igual, ¿verdad? No cambió, ¿verdad? ¿Sí? Y más aún porque aquí hay atracción, ¿sí? Entonces, así estamos viendo el comportamiento, ¿no? de este primer caso, ¿sí? Acá, si se dieron cuenta ustedes, yo no analicé eso. Yo aquí solo estoy analizando
qué pasaba con la energía, ¿verdad? Q por E por D. Y observen, aquí está la distancia, miren las restas de Y. ¿Sí? Eso es D. Ahí lo voy a dejar así, D. Muy bien. Entonces, recuerden que la tarea ya está asignada para otra semana. Y la práctica, empiecen a buscar esos materiales. Es individual, ¿verdad? Alguien preguntó por ahí, es individual.